Buenos días a todos. Primero que nada decir que esto va a ser un canal dedicado al estudio de las oposiciones a profesor de geografía e historia. Voy a ir subiendo tema por tema desde el 1 hasta el 73. eh, en este caso vamos a empezar con el tema 1. El primer bloque hasta el tema 19 son temas de geografía, tiene que ver todo con la geografía. Y vamos a ir desdeñándolo desde el primer tema hasta el 19. Decir que yo lo he hecho a partir de cierta bibliografía, que en principio si cada uno quiere la puedo compartir, pero yo me he hecho los PDF de una manera sintética y demás para mi propio estudio, ¿vale? No he hecho nada que vaya a publicar y tal, pero lo puedo compartir, lo pondré en el canal, en los comentarios, por si necesitan descargar el PDF y quieren utilizarlo para el propio estudio de ustedes mismos. Decir que yo voy a hacer otro vídeo aparte de este, explicándolo un poco con mis palabras lo que es el tema. Esto va a ser, pues vamos a ir siguiendo el PDF y los distintos epígrafes de manera más académica, más enfocada al examen. Y luego yo haré un vídeo más con mis palabras y con imágenes, ¿sabes? Más interactivo, un poco más interactivo por si a alguien le interesa de manera, de manera lúdica aprender sobre estos primeros conceptos de la geografía y demás. Y por si alguien lo necesita también para ponérselo de fondo y a lo mejor de la otra manera pues lo entiende mejor. Bueno, vamos a empezar con el tema uno de todo, que es la concepción del espacio geográfico y las corrientes actuales de pensamiento geográfico. Vale, como introducción a este tema, simplemente trataremos de definir lo que es la geografía y cómo se divide la misma para entender la materia que vamos a estudiar y todo lo que ella abarca. La geografía es la llamada epidermis de la Tierra, todo aquel espacio habitable por los humanos o las sociedades, o dicho de otra manera, el espacio accesible a la sociedad. Se divide en dos grandes áreas, la geografía física y la geografía humana. La primera tiene que ver con todo el espacio natural y la segunda las modificaciones que hace el humano sobre ese espacio y el cual está en permanente construcción. Las fuentes de información geográfica, lo veremos en este apartado. La geografía es una ciencia muy amplia que incluye varias disciplinas dentro de ella y varios ámbitos de trabajo y áreas de estudio. Así pues, existe el estudio del medio físico y natural que utiliza disciplinas como la geología, la meteorología o la biología, y el estudio corológico, que es aquel que estudia los sistemas territoriales, tanto naturales como sociales. Un ejemplo de derivado sería la topografía o la cartografía, la elaboración de mapas y el estudio de lo que es el terreno y su medición, ¿vale? Los estudios ecológicos, aquellos que estudian las interacciones entre el ser humano y el medio natural, tanto faunístico como floral. El estudio de los paisajes, tanto naturales como modificados. El estudio de tradición social, que estudia el desarrollo de las sociedades sobre el territorio, que esto incluye el desarrollo de la geografía política también, lo que es la geopolítica, ¿vale? Dependiendo de cada área de estudio en la que se esté trabajando, se pueden obtener los datos para su investigación de diferentes formas. En geografía, como en otras ciencias, se utilizan los métodos empíricos y deductivos, ¿vale? El primero, primero es un método más pragmático que utiliza datos concretos y cuantificables, y el segundo establece una teoría de hipótesis inicial y trata de corroborarla con los datos obtenidos de manera más cualitativa. Obtener datos para investigaciones en geografía es un trabajo monumental, ya que la cantidad de información puede llegar a ser abrumadora y muchas veces es imposible abarcarla en su totalidad. La obtención de estos datos va a depender del área de estudio geográfico y de la naturaleza de sus análisis. Pero en términos generales, cualquier registro, fenómeno o suceso que pueda ser corroborado es de ayuda como fuente de información primaria, que son aquellas que se toman el trabajo de campo realizado por el geógrafo y tratado en laboratorio, pues como coger muestras de tierra para geología, muestras de minerales, muestras de hidrocarburos, todo eso tiene que ver con la geología. La información obtenida debe ser cuantificable, agrupable y sistemática. Y por otro lado, las fuentes de información secundaria que provienen de datos tomados con anterioridad u observaciones, como pueden ser mapas, fotografías aéreas, satelitales o bien bibliografía. Esta información debe ser comparable a otros datos obtenidos. Es como cualquier ciencia, como en la historia pasa lo mismo, ¿vale? Eh, pues puedes obtener datos
cuantificables como lo hace la arqueología, o puedes tener datos de fuentes secundarias como lo hace la documentación, pues, o incluso sí, las fuentes orales y demás que se han ido transmitiendo, que no, a lo mejor no son tan fiables como, como los datos que te puede aportar la arqueología, pero bueno, esto es lo mismo y en cualquier ciencia es igual. Al final tienes que tener los datos que te demuestren el tema, pues, el método hipotético deductivo para cualquier ciencia, ¿vale? El método de obtención de los datos de información se basa en la observación exhaustiva de lo estudiado, recogiendo datos de manera sistemática, y la forma más habitual para obtener dicha información es el muestreo, procedimiento en el que se infieren los valores de una población a través de la experiencia obtenida con un grupo que contiene un número menor de casos. La muestra es aquel número de elementos seleccionados con la intención de estimar los valores verdaderos de una población. Existe el muestreo aleatorio, en el cual cada miembro de la selección tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra, por ejemplo, números en una urna que se eligen al azar, y el muestreo no probabilístico, en el cual no todos los miembros de la selección tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. En este último se puede llegar a tener una muestra muy representativa, pero no se podrá evaluar a partir de los márgenes de error, cosa que sí es posible en el primer caso. El tratamiento de toda la información hoy en día se realiza mediante medios informáticos y es representada a través de mapas y gráficos. Estos pueden ser lineales, de barras, de sectores, una manera rápida de expresar investigaciones complejas. La difusión de las investigaciones geográficas se hace hoy en día a través de monografías en revistas especializadas, como Geocrítica, en la Universidad de Barcelona, y en conferencias o ponencias que se realizan periódicamente, que suelen organizarse a través de la propia comunidad geográfica. Otras investigaciones se presentan ante el poder político mediante las instituciones especializadas, como el Instituto Nacional de Geografía, y son cruciales para tomar decisiones ante regulaciones que afectan el impacto ambiental o el cambio climático. Pues el Instituto Nacional de Geografía de España, pues hace muchas investigaciones y demás que luego presenta ante el poder político. Gracias a ese tipo de investigaciones, muchas, pues sabemos, por ejemplo, el tema del cambio climático, sabemos, por ejemplo, dónde hay ciertos hidrocarburos que se puedan explotar, sabemos dónde hay ciertos minerales, ¿vale? Que al final lo utilizamos para todo. Es muy importante este tipo de estudios geográficos, sobre todo, que ya lo veremos más adelante, en diferentes áreas, porque es lo que dijimos al principio, se divide entre geografía humana y geografía física, pues la geografía física, sobre todo la geología, es lo que estudia todo el tema de lo que viene de la Tierra, todo lo que son los minerales, hidrocarburos y nuevos recursos que nos da la Tierra. La actualización de todos estos datos y las conclusiones de las distintas investigaciones en geografía es crucial para mantener el conocimiento que tenemos de ellas, ya que el espacio geográfico, tanto físico como humano, es dinámico y va produciendo cambios, por lo que debemos mantener actualizada la información con nuevas observaciones. La geografía es una ciencia que aglutina muchas disciplinas, tanto naturales como sociales, y sería imposible su desarrollo e investigación sin los conocimientos necesarios en ella. Bueno, pues aquí tenemos una pequeña tablita que aquí vemos, ¿ves? El relieve, la especialidad geográfica, la geomorfología, y la ciencia afín es la geología. En el clima, la climatología, y la ciencia afín, la meteorología. Y así con todo. El suelo, la edafología, química y geología, eso es muy importante para el tema de la agricultura, los estudios del suelo y su fertilidad y demás. Las plantas, la botánica, los animales, la zoología, el pasado humano, geografía histórica, la historia, la población, la demografía, la sociología y la economía. Todo esto entra dentro de lo que es la geografía, ¿vale? Es una ciencia multidisciplinar. Vale, el espacio geográfico, el punto 3. Los conceptos geográficos. Tenemos el principio de localización. Todos los hechos geográficos se dan o aparecen en un punto concreto de la superficie terrestre. La pregunta más importante de la geografía es el dónde. El principio de extensión. Cada fenómeno ocupa un espacio determinado y hay que definir el área. Ya hablaremos más adelante del concepto de región. El principio de conexión. Los fenómenos que se dan en un mismo espacio se conectan y se relacionan unos con otros. El principio de globalidad territorial. Hay que analizar elementos y factores aisladamente, pero al final hay que realizar comparaciones y una recomposición final. El espacio regional es uno de los mayores problemas que ha tenido la geografía.
determinar lo que es el espacio regional o una región. La definición más aceptada presenta a la región como un espacio que se organiza de forma homogénea y de manera diferenciada en base a algún o algunos criterios objetivos. Es un concepto de elaboración mental y personal cuyo objetivo es ordenar un espacio geográfico. Vale. Cada modelo geográfico organiza su división territorial en función de sus intereses y objetivos. El caso más evidente son las regiones políticas o nacionales, que siempre generan muchas discusiones. Por ello, las regiones naturales son mucho más claras que las regiones creadas según criterio social. Esto se refiere que, pues, en verdad suele ser por motivos históricos en la mayoría de casos, pero por ejemplo en España las regiones, pues se dividen de manera política, ¿sabes? Cada región tiene unos límites. Incluso el país tiene, se puede decir que el país es una región y tiene sus límites que vienen dados ya históricamente, ¿sabes? Pero las regiones naturales, pues dependiendo de su homogeneidad natural, pues se puede establecer una región con las mismas características naturales, pues la misma fauna, la flora que se repite y demás. Las regiones se pueden dividir en región natural, histórica, económica o urbana, según múltiples criterios que se solapan unos con otros, creando multitud de formas para definir y delimitar los distintos espacios regionales. Esto es muy difícil porque, claro, hay que hacer un estudio histórico para delimitar una región histórica, por ejemplo, en una zona. Pero, por ejemplo, pues a partir de ahí se han creado la mayoría de países. Pero es verdad que, por ejemplo, este tema de histórico de las regiones, que ya lo diré en el vídeo que es más, más interactivo y demás, aunque se ha ocasionado guerras, ¿sabes? Pero guerras por regiones que han durado, por ejemplo, el tema de Francia y Alemania con Alsacia-Lorena, que es una región que históricamente los franceses dicen que es de ellos, históricamente los alemanes dicen que es de ellos. Pues eso ha generado muchísima guerra, pero vamos, desde el siglo XVI, desde el siglo XVII, desde Luis XIV, ese tema ha generado guerras y hasta la Primera Guerra Mundial. El paisaje. El paisaje es un espacio que posee, bueno, habíamos visto que el espacio geográfico se divide en el espacio regional y luego el paisaje. El paisaje es un espacio que posee ciertos rasgos físicos y biológicos determinados. Se trata de un concepto mucho más didáctico que la región, porque integra elementos visuales que lo hacen reconocible. Llamaremos paisaje natural aquel que no está modificado por la sociedad, a pesar de algunos pequeños enclaves. Hoy en día, dada la intensidad de la acción humana, resulta difícil encontrar este espacio en alguna parte del planeta. El paisaje modificado es aquel en el que las prácticas agrícolas y el uso del fuego han modificado el medio de manera irreversible. El paisaje ordenado es aquel que refleja la acción meditada, concentrada y continua de una sociedad sobre el medio. Este paisaje está dividido en espacio rural y espacio urbano, y cada uno de los cuales tiene una morfología y funciones diferentes generalmente opuestas. El espacio rural es de sector primario y energético, y el espacio urbano es de sector terciario. ¿Vale? El paisaje modificado está el paisaje natural, que es cualquier paisaje natural que no sea modificado, como una cordillera. Las cordilleras montañosas suelen ser los más evidentes porque hay pocas construcciones y pocas cosas hechas en sitios muy altos y muy montañosos, como por ejemplo en los Pirineos. O sea, es un paisaje natural que se mantiene y a lo mejor hay algún pueblillo, alguna cosa, pero no hay grandes ciudades, ni hay industria, ni hay muchísimas construcciones. Y luego está el paisaje modificado, que en algunos casos es irreversible y por prácticas agrícolas o por la acción del fuego, y en otros casos es ordenado, pues como paisajes de ciudades, por ejemplo, ciudades que han sido construidas de manera ordenada. La evolución del pensamiento geográfico. Punto 4. La geografía como disciplina se puede definir según su objeto de estudio más completo. Según su objeto de estudio más completo. La geografía se puede definir por su objeto de estudio más completo, que es la región, y el estudio y análisis del mismo. Aquí me equivoqué, ya veré si lo cambio en el PDF. Está mal escrito. Según sus metodologías, las cuales están conformadas por un gran conjunto de técnicas
que incluyen muchas disciplinas y según las preguntas que se plantea. Generalmente la más usual es el dónde, como decimos antes. Una definición clara podría ser la ciencia que estudia las variaciones de las distribuciones de los fenómenos de la superficie terrestre, abióticos, bióticos y culturales, así como las relaciones del medio natural con el hombre y de la individualización y análisis de las regiones de la superficie de la Tierra. La geografía es una ciencia más y como tal ha sido históricamente un modelo gradual en el cual se desarrolla una sustitución histórica de las teorías más fieles a la realidad sobre las menos ajustadas. De esta manera ha vivido distintos momentos históricos en los cuales tendrían lugar revoluciones científicas geográficas que han marcado puntos claves en su desarrollo hasta nuestros días. Empezamos con la antigüedad. Durante este periodo de la historia debemos destacar que en la antigua Grecia ya Aristóteles en el siglo IV a.C. ya demostró que la Tierra no era plana, sino que tenía forma de esfera mediante sus teorías de la sombra de la Tierra proyectada en la Luna durante los eclipses lunares, el cambio de la posición de las estrellas cuando se viajaba al norte o al sur, y la teoría de que la gravedad atrae a los cuerpos a un punto central. Aristarco de Samos, poco después, ya explica cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, rompiendo con el geocentrismo tradicional y estableciendo la teoría heliocéntrica. Y será Eratóstenes el primero que se considera geógrafo y que calculó la circunferencia total de la Tierra y el ángulo de inclinación del eje de esta con respecto al plano de la eclíptica. O sea que ya en la antigüedad se sabía pues todo lo que se ha confirmado hoy en día con la ciencia. Ya esta gente hace más de 2000 años prácticamente lo tenían descubierto. Es verdad que no podían demostrarlo como lo podemos demostrar hoy, pero prácticamente lo tenían descubierto. En la Edad Media, durante este periodo, el conocimiento geográfico vendrá de manos de los musulmanes, los cuales tuvieron acceso y tradujeron al árabe obras como las de Ptolomeo. Ah, espérate, me salté una parte. Vale. Sí, también durante un poco más adelante, ya en épocas del Imperio Romano, destaca Estrabón con su compendio de libros llamado Geografía, el cual ya es el primer libro que reúne datos de características físicas y humanas de distintas regiones, y Ptolomeo de Egipto, que este es importante, que volvió a la teoría geocéntrica y fue el primero en reflejar la esfera terrestre en un plano o en un mapa y darse cuenta de los problemas que esto acarreaba. El poder reflejar una esfera y ponerla plana, que es hacer un mapa. Ya lo veremos más adelante. Durante este periodo el conocimiento geográfico, ahora es la Edad Media, durante este periodo del conocimiento geográfico vendrá de manos de los musulmanes, los cuales tuvieron acceso y tradujeron al árabe obras como las de Ptolomeo, para luego ser traducidas al latín por los europeos. También destacan como grandes viajeros con narraciones como las de Al-Idrisi, Ibn Battuta y Ibn Haldun, que abarcan desde la península ibérica hasta China. O sea, los musulmanes viajaron bastante en la Edad Media y gracias a su gran imperio, pues fueron los que, y a su desarrollo intelectual y demás, fueron los que más investigaron. También es verdad que ellos, los musulmanes tomaron el territorio que anteriormente estaba por los griegos, que era todo Oriente Medio y Egipto y bueno, no llegaron a la Grecia en sí, pero la Grecia en sí al final no importa porque la herencia de los griegos estaba muchísima en Oriente Medio, gracias a la creación del imperio de los reinos herederos del imperio de Alejandro Magno. No me acuerdo cómo se llamaban ahora, pero uno de ellos el imperio Seleucida, el reino Seleucida, el reino de Ptolemaico de Egipto y demás. Y ahí se mantuvo un montón la- los conocimientos de los griegos. Y en Europa no será hasta Marco Polo, en el siglo XIV, que existe un verdadero conocimiento del mundo y sus maravillas. O sea, fue el primer Marco Polo, el primer europeo en sí, que viajó y que ya describe territorios y fauna y cosas que vio en el mundo más allá. Y esto es el primero que ya anima a comenzar con los viajes, en el caso de los europeos. Los descubrimientos geográficos. Seguimos con la Edad Moderna. Los descubrimientos geográficos ya motivados que empezaron en el siglo XIV con Marco Polo y demás por los europeos. Pues ya en la Edad Moderna, estos descubrimientos geográficos
motivados por el apoyo que reciben de las expediciones marítimas en Portugal y Castilla, obligan a la mejora de los sistemas de navegación y la de representación cartográfica. El mundo se amplía con el descubrimiento de América, comprobando que es mucho mayor de lo que se suponía, y a partir de la geografía de Ptolomeo. Al ir rechazándose las teorías tolemaicas, adquiere importancia el nuevo estudio astronómico. Copérnico, Kepler y Galileo demuestran lo que ya se había descubierto en la antigüedad, el heliocentrismo, y se separa la astronomía del estudio de la superficie terrestre, la geografía. La cartografía durante los siglos XV y XVI tuvo un desarrollo súper importante. Las propias monarquías financian la elaboración de mapas más precisos, siendo pioneros los portugueses, como Enrique el Navegante y su escuela de Sagres, y los castellanos, con el descubrimiento de América y su financiación al italiano Américo Vespuccio, quien populariza la cartografía circunnavegando el globo y tomando consideración de la verdadera extensión de América. Será Mercator el primero que hace una proyección de la superficie terrestre haciendo que meridianos y paralelos se crucen siempre en ángulo recto. Esto permite trazar perfectamente los rumbos de los barcos, pero transmite una imagen distorsionada de las tierras más alejadas del Ecuador. Esta proyección será de uso corriente en el mundo hasta el siglo XX, la proyección Mercator, que todavía existe. Es la primera proyección que se hace de la esfera en un plano. Algo chunguísimo, súper difícil. El siglo XVII supone el triunfo del heliocentrismo y se distingue de manera general gracias a Bernard Parenius, lo que es la geografía general, física y astronómica de la geografía regional. A finales de la etapa moderna se completa el descubrimiento del globo con la exploración y colonización del continente australiano y sus islas colindantes por parte de los ingleses en el siglo XVIII. En este siglo, el filósofo Kant será el primero en establecer una división de las ciencias y considerará a la geografía a aquella que estudia el conocimiento de los fenómenos en función del espacio. Ya en la edad contemporánea, la geografía alcanza su mayoría de edad de la mano de los científicos alemanes. Una de las personas más relevantes es Humboldt, quien realizó numerosas expediciones por América, Europa y Asia, tomando mediciones que le hacen afirmar que el estudio de la Tierra se debe considerar como un todo orgánico y la importancia de su estudio histórico, destacando la importancia de la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Sus estudios sobre las corrientes marinas son cruciales para explicar las variaciones en el clima. Su mayor obra es Cosmos, un compendio de geografía física universal. La obra de Humboldt la sigue Ritter, estudiando las relaciones entre el humano y el medio, pero con una preocupación mayor en el enfoque regional de la geografía, no tan global, sino yéndose más también a las regiones. Durante la mitad del siglo XIX, la geografía se establece como una ciencia muy importante para el conocimiento del mundo y el descubrimiento de nuevas tierras. Se crean sociedades geográficas que son financiadas y apoyadas por gobiernos en pleno auge del imperialismo. La progresiva especialización divide la geografía entre la geografía física y la geografía humana. Se experimenta un desarrollo crucial en la ciencia a partir del afán colonizador y el impulso por descubrir y explorar nuevas tierras con más recursos para la máquina imperial. Destacan exploradores como Richard Barton, Speke, que estuvieron involucrados en la cuestión del descubrimiento de las fuentes del Nilo. Con la publicación de la obra de Charles Darwin, El origen de las especies, la geografía sufre un cambio en su desarrollo teórico de la mano, inicialmente del alemán Friedrich Ratzel, el cual crea la escuela ambientalista y basa sus teorías en demostrar que el medio físico es lo que determina los comportamientos sociales y demográficos de las personas. Pensamiento base del determinismo geográfico y acuña el término antropogeografía. Le siguen en esta línea científicos como Churchill Semple, caracterizado por su dogmatismo en esta línea, o Ernest Burgess, el cual crea la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago y sí, crea la Escuela de Chicago en Estados Unidos y acuña el término de ecología cultural. También destacan en esta época y en esta línea Richthofen y Albert Hedner. Por último, el desarrollo del positivismo científico en el siglo XIX también incidió en la geografía a través de sus representantes más importantes, Vidal de la Blanche y von Richthofen, los cuales crearon el concepto de región. La región permitió dotar a la geografía de un objeto de estudio definido, positivo, y que se define como un área delimitada susceptible de ser estudiada separadamente de otras con base en algún o algunos criterios. Su problema es que depende de ciertas características homogéneas y depende de estas obtendremos una región u otra. Por otro lado, las teorías socialistas que surgen de Marx y Engels también van a influenciar en el pensamiento geográfico en cuanto a los efectos en el paisaje
y las regiones de los espacios industriales, los modos de producción y otros conceptos relacionados con el cambio de paradigma productivo que se produce durante la Revolución Industrial y el auge del socialismo. Vale, y aquí empiezan a aparecer paisajes industriales, empiezan a haber grandes éxodos y migraciones del campo a las ciudades, empiezan a crecer las ciudades, empiezan a dividirse las clases, empiezan a crearse eso, a desarrollarse las ciudades en el territorio de manera al principio desordenada. Hay que, hay que establecer un orden, empieza a ser todo más difícil en ese sentido, en el sentido de la incidencia social en el territorio. Y ya la geografía en el siglo XX, con los grandes conflictos mundiales, la geografía adquiere ya un protagonismo eh, que sin precedentes, porque es necesario el conocimiento del terreno, las mediciones, las mareas y el tiempo atmosférico eh, para la resolución de desembarcos, batallas y posicionamiento del enemigo. Esto fue sí, durante sobre todo Primera Guerra Mundial se empezó con esto y en la Segunda Guerra Mundial se desarrolló mucho más. Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando se dio la mayor importancia a la geografía y a los geógrafos, que llegaron incluso a formar parte del cuerpo de ingenieros de los ejércitos. Pero durante la Primera Guerra Mundial ya empezaron a cobrar gran importancia los datos sobre el terreno, las mareas y el clima. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento geográfico será impulsado por Hurston con su famosa obra The Nature of Geography, en la que abogaba por la geografía descriptiva y monográfica. Y Dickinson, un autor que plantea la gran influencia que tiene el medio en las actividades humanas y es conocido por su modelo ecológico del crecimiento de las ciudades. El impulso de la materia después de la guerra vendrá acompañado por procesos académicos y sociales que la hacen avanzar aún más. En primer lugar, porque aparecen disciplinas que se complementan con el pensamiento geográfico, como la sociología. Y en segundo lugar, porque los geógrafos empiezan a elaborar modelos teóricos complejos que logran explicar la realidad social y su relación con el medio. Por otro lado, surge el modelo cuantitativo, el cual se basa en los datos exactos utilizando nuevas tecnologías y realizando todas las investigaciones a través de números e índices. La geografía se convierte así en una ciencia cuantitativa y surgen los geógrafos cuantitativos. Se revoluciona la metodología y ahora se basa en la utilización de recursos más avanzados. Los geógrafos comienzan a salir de asociaciones y universidades para incorporarse en la industria, los negocios, el comercio y la administración. La estructura de poder de las instituciones geográficas cambia y los nuevos geógrafos se abren paso en su liderazgo reemplazando a los geógrafos tradicionales. Esto es básicamente que se empiezan a utilizar, se empiezan a cambiar la metodología porque empieza a desarrollarse la tecnología. Pues temas como el radar y temas como los primeros satélites y demás. Y, y las mediciones empiezan a ser más cuantitativas, no tanto de exploraciones, de seguir el mapa, de tomar muestras de distintos tal, sino ya empieza a ser más de datos y de tomar mediciones con, con maquinaria que te da y, y experimentos de laboratorios y demás que te dan datos más reales, más cuantificados, ¿sabes? En otro contexto surgen distintas corrientes de pensamiento geográfico como la geografía radical, que nace del espíritu de protesta en los años de la guerra de Vietnam. Una corriente que busca una implicación social y abre los ojos ante la neutralidad que se había establecido, tomando represalias contra su propio gobierno y denunciando los actos contra regiones, poblaciones y naturaleza. Uno de sus representantes más destacados es Milton Santos, el cual propone una geografía integral y comprometida con la sociedad y el medio. Le sigue en la misma línea Paul Claval, con sus estudios de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, poniendo la cultura como resultado de dicha interacción. Estos dos hombres lo que hacen es denunciar, pues eso, que los geógrafos, muchos geógrafos cuantitativos, pues al final decían que, por ejemplo, que sí, podías hacer cosas sobre el terreno en cuestiones de guerra y demás, que no iban a afectar, cuando en realidad sí han afectado. O que podías hacer cosas de manera industrial, ¿sabes? En vez de ir denunciando las cosas que esos geógrafos sabían que podían afectar al medio ambiente o al clima, pues les daba igual y simplemente lo hacían
porque ya está, porque era su trabajo y punto, no tenían una visión crítica. O cosas que podían afectar a, por ejemplo, la- las poblaciones masivas y demás. Mm, Vamos, cosas que podían surgir en problemas, no las denunciaban, sino dejaban que pasaran y no criticaban al gobierno que las hacía o no les decían la verdad. Les decían, mira, no hagas esto porque esto va, si haces esto va a pasar esto. Si no, no, pues hazlo, que no pasa nada y págame y ya está. Em, los representantes más importantes de la geografía, esto de la geografía radical, se dan en movimientos como la Expedición Geográfica de Detroit, la revista radical Antípode o la creación de la Fundación Unión de Geógrafos Socialistas. Aquí aparecen en todos estos geografía radical y demás, pues aquellos que sí denuncian esas cosas y que ya empezaron a denunciar desde esta época, pues los efectos que va a tener muchísimas cosas que hacemos sobre el terreno en el cambio climático a futuro. Otras corrientes de pensamiento se centran en la llamada geografía de la percepción, que estudia cómo el espacio es percibido y sentido por los seres humanos. Destaca el chino Yi Tufuan sobre los límites mentales de las ciudades y otros autores realizan estudios sobre el terrorismo, los desplazados, el comercio a gran escala y otros. Estos son nuevas corrientes de pensamiento que estudian, pues eso, pues nuevas corrientes de geografía de nuestro tiempo, como los movimientos terroristas, como por ejemplo en Al Qaeda, cómo se mueven y cómo se establecen en un territorio por, cierta, por ciertas razones y hacen estudios sobre los grandes desplazamientos que tenemos hoy en día, migraciones, de cómo han ido evolucionando en la historia y, y todo eso. Y la geografía urbana, por ejemplo, el chino Yu Tufan, pues hace eso, un estudio sobre los límites mentales de las ciudades. Pues a lo mejor siempre se ha visto como que la ciudad es un espacio limitado, pero hoy en día pues tenemos ciudades en China y en Japón que son prácticamente infinitas, o sea, que ocupan un territorio que jamás pensaría que podría ocupar una ciudad. Y bueno, y eso, y el crecimiento en general también en Europa lo tenemos, ciudades como Londres o Nueva York. Y vamos al último punto, que son las técnicas. Las técnicas en geografía. El primer paso para llevar a cabo cualquier problema geográfico es localizar un punto sobre la superficie de la Tierra. Para ello se utiliza un sistema de red geográfica. El más conocido que se ha desarrollado durante los últimos 300 años es el que divide el planeta de Tierra en paralelos y meridianos. De esta manera es posible decir la distancia en grados, minutos y segundos de cualquier punto de la Tierra hasta el Ecuador, latitud, y el meridiano de Greenwich, longitud. Eso lo sabemos todos, cómo podemos ver cualquier punto de la Tierra gracias a la longitud y la latitud y la longitud. Y eso se inventó hace muchísimo y se ha ido perfeccionando. Fue Mercator también el que estableció este sistema. Mm, Actualmente tenemos el método de localización más utilizado, que es el Positioning System, o el GPS, un sistema global basado en navegación por satélites creado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y existen otros GPS también, como Galileo, que se está desarrollando en la Unión Europea, o otros que también tienen Rusia y China. Para utilizar el GPS se utilizan más de 21 satélites y ya hoy en día es algo que tenemos todos con el Google Maps y demás. Pero desarrollar esto ha sido un trabajo monumental y en principio se hizo para la guerra, para, para localizar posiciones del enemigo y demás. La forma más común de representación de los datos y la información geográfica se realiza a través de gráficos lineales, que solo representan una variable, de banderola, de coordenadas, cartesiana, curva de Lorenz, y los diagramas, que representan varias variables, diagrama de barras compuesto, diagrama triangular. En geografía, una de las áreas más importantes es la representación del espacio a través de la proyección de mapas. Esto es la cartografía. El mapa más famoso es la proyección de Mercator, que la hizo en el siglo XVI, a principio, que fue la primera representación más o menos realista de la superficie del planeta. Los mapas son una representación selectiva, abstracta y simbólica de los rasgos de la superficie terrestre. El principal problema que se ha de representar es que se ha de representar en una superficie bidimensional una superficie esférica,
con lo que se producirá una deformación de la realidad. Un sistema de predicción es un método que permite trasladar la superficie terrestre a un plano y existen varios modelos. Esto es algo difícil, se puede hacer de varias maneras. Está la predicción cilíndrica, que produce distorsiones en las zonas de latitud elevada e impide apreciar a sus verdaderas proporciones las regiones polares. La predicción cónica, se traslada la información de la esfera a un cono y se toma como punto de referencia uno de los polos. Ofrece gran precisión en el hemisferio que corresponde al polo de referencia. La proyección azimutal o cenital es la que se realiza proyectando una porción de la Tierra sobre un disco plano tangente al globo en un punto. La proyección sinusoidal mantiene bastante bien la superficie real, pero distorsiona las áreas. Y la proyección de Peters, una representación correcta de las áreas, aunque distorsiona tremendamente distintas zonas. Esta proyección se desarrolla con la intención de denunciar y demostrar cómo los mapas muestran un trasfondo eurocéntrico y colonialista, porque bueno, eso hay que verlo. En el otro vídeo que pondré junto a este, pues pondré el mapa mejor y demás. Aquí vamos a ir más bien leyendo el PDF. Otro de los problemas cartográficos es el hecho de que la superficie a representar es de un tamaño diferente a la representada. Por ello se crea el sistema de escalas. La escala es la relación entre la longitud mediante el mapa y la correspondiente longitud en la realidad. Los más habituales son la gráfica y la numérica, y son necesarias en cada mapa para que éste sea útil. Los mapas se pueden dividir entre los analíticos, aquellos que solo poseen un elemento de análisis, o los sintéticos, aquellos que representan varios elementos, como los mapas de puntos, los mapas de isopletas, mapas de coropletas o los mapas de símbolos. Las nuevas tecnologías han sido cruciales para el avance del conocimiento geográfico del espacio, comenzando con la fotografía aérea, que mejoró mucho la precisión de los mapas, y siguiendo con la fotografía satelital, que proporciona mejoras cruciales para el conocimiento del terreno en muchísimos sentidos. Relieves precisos, datos meteorológicos, luminosidad, masas forestales. Su avance ha sido tan importante y útil que ha dejado de ser exclusivo de la inteligencia militar para ser usado en el campo civil. Una revolución en este sentido ha sido la unión satelital con el desarrollo informático para poder crear los llamados SIG, los sistemas de integración geográfica, los cuales recopilan un grandísimo número de datos geográficos que logran plantear modelos explicativos de la realidad y resolver problemas complejos de planificación y gestión. Su gran ventaja es que pueden exponer la información separada o de manera conjunta y funcionan como grandes bases de datos de conocimiento geográfico, que han sido cruciales para los nuevos avances en investigación. Grandísimas bases de datos de todo tipo de datos, de todo tipo de territorios en el mundo, que están recogidos todos en servidores y en grandes ordenadores y tal. Y se tiene un acceso a ellos, y se utilizan sobre todo en investigaciones en geografía, pero creo que puede que haya, bueno, los institutos, los gobiernos tendrán acceso a ellos también. Vale, como conclusión al tema, uno de los principales problemas de la geografía es la división que existe entre sus dos grandes áreas, la geografía física y la humana, y a pesar de las multitud de puentes y relaciones que podría haber entre ellas para unirlas, las disciplinas que implican a cada una de ellas pertenecen a ramas distintas, y la mayoría de geógrafos se centra en cada una de ellas. La geografía física utiliza la química, las matemáticas y la física, mientras que la geografía humana utiliza la sociología, la economía o la historia. Por lo tanto, es difícil establecer una geografía global, sino que cada geógrafo se dedica a su campo especializado. Por otro lado, la geografía actual debe seguir preocupándose por la pedagogía en universidades y escuelas de cara a crear una reflexión social acerca de la investigación del ser humano y las sociedades, el medio ambiente y el lugar, ya que es crucial para la supervivencia de la especie que sepamos cómo tratar y conocer nuestro medio. Las acciones investigadoras de los geógrafos hoy en día deben corroborar o criticar las acciones de planificación de organismos de poder, y esto puede suponer perder subvenciones o apoyos políticos. Es lo que hablábamos antes de las investigaciones, que un geógrafo hace una investigación en un sitio donde se quiere abrir un campo industrial inmenso y tiene que tener en cuenta que si dice que ahí no se puede hacer eso, o que no lo puede hacer, pues a lo mejor pierde su financiación, pierde los apoyos políticos, pues. Pero lo que está haciendo es protegiendo el medio ambiente. Y eso es uno de los retos que tiene hoy en día la geografía, que al final todo el mundo quiere hacer mil cosas y invadir el territorio y el medio, y hay muchísimos casos que no se puede. Y es más importante mantener el medio tal y como lo tenemos que seguir sobreexplotándolo, como hemos hecho ya en gran parte del mundo.
Lo bueno. Otro de los retos es eso, intentar unir la geografía humana, que es más de ciencia social, a la geografía física, que es más de ciencias matemáticas. Pues, por ejemplo, eso, la geología es más de biología, de estudio de la fauna y de la flora, más física con el estudio de la geología, o no, más química en el caso de la geología, porque hay que estudiar la química de los materiales, que si el carbono, que si el hidrógeno, que si el dióxido de carbono, también tiene que ver con el clima, la química. Y, y también física en el tema por ejemplo, eso, de las representaciones en planos y demás. Pero bueno, el tema que tiene, que tiene la geografía hoy en día es intentar hacer pues una geografía global que lo abarque todo. Aunque es verdad que es muy difícil, al final pues cada uno es, o pues yo soy geólogo. Si eres geólogo, eres también geógrafo, en parte. Un geógrafo real, por así decirlo, es el que es capaz de verlo todo como un conjunto, ¿sabes? De ver cada cosa como implica todos los ámbitos del territorio geográfico, no solo las piedras, o no solo el suelo, o no solo el agua, no solo la población que hay aquí, o la población que hay aquí y la que hubo, sino, sino todo, un global. Y esas son las conclusiones que hace el tema sobre la geografía. Ya seguiremos con el tema 2 que también es de geografía, hasta el tema 19. Y, y aquí se acaba. Decir, recalcar por último que estos son apuntes propios míos. Em, yo estoy haciendo esto es para enfocado a las oposiciones de geografía e historia en cualquier comunidad de España. También se puede utilizar como estudio para la carrera de geografía o para la carrera de geografía e historia. Y haré un vídeo junto a este más ameno, sin el PDF y poniendo mapas y explicando algunas cosillas y que será más corto también. Será más para todos los públicos. O por si, para también decir distintas anécdotas y demás. Aquí es más bien para mostrar el PDF, leerlo un poco y la gente que quiera a lo mejor estudiar escuchando, ¿sabes? No, no tanto leyendo. Y bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.